La actividad laboral seleccionada pertenece al área de metalmecánica. En esta evaluación se analizarán algunos usos de herramientas rotativas como taladros y pulidoras, utilizadas para el corte, perforación o pulido de piezas metálicas, entre otros procesos. Riesgo físico. Exposición prolongada del ruido. Descripción de riesgo. Durante el uso de herramientas rotativas, el trabajador está expuesto a niveles de ruido que frecuentemente superan los límites permisibles. Esto puede causar pérdida auditiva temporal o permanente como sordera profesional, además de estrés y fatiga. Medidas de intervención. Implementar un programa de conservación auditiva con evaluaciones audiométricas periódicas. Aislamiento acústico de la zona de trabajo o cabinas insonorizadas donde sea posible. Rotación de personal para limitar el tiempo de exposición. Elementos de protección personal. Protectores auditivos tipo copa, diadema o tapones auditivos reutilizables. Cumplimiento con la norma 351 de 2020, ofreciendo una atenuación efectiva de ruido superior a 25 decibeles. Riesgo mecánico, cortes, amputaciones y golpes. Descripción del riesgo. El contacto accidental con discos giratorios, brocas o esmeriles puede provocar heridas graves como laceraciones profundas, amputaciones de dedos o contusiones por rebotes de herramientas. Medidas de intervención. Realizar mantenimiento preventivo de las herramientas para asegurar su funcionamiento correcto. Capacitación obligatoria del personal sobre técnicas seguras de operación. Guardas protectoras en todos los equipos. Prohibición de uso sin supervisión o en mal estado. Elementos de protección personal. Guantes de seguridad anticorte y antivibración. Gafas de seguridad con protección lateral bajo la norma NTC 6493 de 2020. Overol ajustado al cuerpo y resistente al fuego. Riesgo por vibraciones, trastornos musculoesqueléticos. La exposición continua a vibraciones de herramientas rotativas puede producir daños en articulaciones, sistema nervioso periférico y circulación, o como el síndrome de vibración de mano o brazo. En las medidas de intervención encontramos implementar el programa de vigilancia epidemiológica para trastornos musculoesqueléticos, evaluación técnica periódica del nivel de vibraciones de las herramientas y descansos activos programados y rotación de tareas manuales. En los elementos de protección personal encontramos que es necesario los guantes antivibración certificados, los bastones o apoyos ergonómicos si se trabaja en posición estática prolongada. Riesgo eléctrico, contacto con cargas o equipos defectuosos. Descripción de riesgo. Las herramientas rotativas operan con energía eléctrica. Si los cables están en mal estado o hay conexiones defectuosas, el trabajador corre riesgo de descarga eléctrica o electrocución. Medida de intervención. Implementar revisiones eléctricas mensuales de todas las herramientas. Etiquetados y bloqueos loto de equipos de mantenimiento y sustitución inmediata de cables o enchufes deteriorados. Elementos de protección personal. Guantes dieléctricos con certificación RETI. Botas dieléctricas con suelas aislantes según NTC 20250. Riesgo ergonómico, posturas inadecuadas y sobrecarga muscular. Descripción del riesgo. La manipulación prolongada de herramientas pesadas o la adopción de posturas incómodas puede generar dolor muscular, tendinitis, lumbalgia, entre otros. Medidas de intervención. Rediseño de puestos de trabajo con base en principios ergonómicos. Entrenamiento en levantamiento de cargas y uso correcto de herramientas. Sillas ergonómicas, soportes y descansos periódicos. Elementos de protección personal, rodilleras, coderas, acolchadas si se trabaja en superficies duras o a ras de suelo. ¿Los elementos de protección personal que sugieren son suficientes para mitigar los riesgos? Sí. Los elementos de protección personal propuestos son adecuados para mitigar los riesgos identificados en el sector metalmecánico, siempre y cuando se utilicen correctamente, estén certificados y formen parte de un enfoque de seguridad integral. En esta industria, donde se trabaja con maquinaria pesada, herramientas de corte, soldaduras, superficies calientes, ruido excesivo y partículas metálicas, los elementos de protección personal son esenciales, pero no deben ser la única barrera de protección. Para que su uso sea realmente eficaz, estos deben, primero,
cumplir con normas técnicas vigentes. Segundo, ser seleccionados en función de los riesgos específicos de cada tarea. Por ejemplo, guantes dieléctricos, caretas de soldadura, protectores auditivos tipo copa o inserción, calzado de seguridad con puntera reforzada, respiradores contra vapores metálicos. Tercero, mantenerse en condiciones óptimas mediante inspecciones y reemplazos periódicos. Y cuarto, ser acompañados por capacitación constante sobre su uso, almacenamiento y limitaciones. No obstante, como los elementos de protección personal representan la última línea de defensa dentro de la jerarquía del control de riesgos, se recomienda fortalecer su efectividad mediante otras medidas complementarias. Medidas adicionales sugeridas para el sector metalmecánico. Fomentar una cultura de autocuidados y seguridad activa. Impulsar que los trabajadores sean conscientes de los peligros de su entorno y tomen decisiones seguras de forma autónoma. Esto es clave en ambientes donde una distracción o mal uso de herramientas puede tener consecuencias graves. Simulacros de emergencia específica del sector. Incluir escenarios como atrapamientos en maquinaria, incendios por chispas de soldadura o derrames de aceites industriales. Estos ejercicios mejoran la capacidad de respuesta y la coordinación del equipo ante incidentes reales. Evaluación de riesgos por puesto de trabajo. Dado que cada función en la metalmecánica tiene peligros particulares como soldadores, operadores de torno, cortadores, etc., realizar análisis específicos permite definir los elementos de protección personal adecuados para cada caso y ajustar otras medidas de control. Checklist diario de equipo de protección personal y de herramientas. Antes del inicio de las labores, verificar el estado de los equipos de protección personal, como lentes de seguridad, guantes, mascarillas, etc. Y de las herramientas o equipos utilizados. Esto previene fallos por desgastes, mal funcionamiento o uso inadecuado. Capacitación práctica y actualizada. Más allá de la teoría, es fundamental brindar entrenamientos en condiciones reales o simuladas que incluyan prácticas de uso correcto de elementos de protección personal, lectura de fichas técnicas de materiales y procedimientos seguros de operación. Estas medidas adicionales fortalecen el sistema de gestión de seguridad industrial y reducen significativamente la probabilidad de accidentes y enfermedades laborales en el ámbito metalmecánico. La protección real se logra cuando los elementos de protección personal se integran a una cultura preventiva y un sistema de gestión con enfoque proactivo. Cumplimiento normativo en el uso de equipos de protección personal, sector metalmecánico. El cumplimiento normativo en el uso de los elementos de protección personal es un requisito legal y técnico que protege la integridad de los trabajadores frente a los múltiples riesgos presentes en el sector metalmecánico. La base legal se encuentra en la Ley 1562-2012, que modifica el Sistema General de Riesgos Laborales, y en el Decreto 1072 de 2015, que establece obligaciones claras sobre implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A continuación, se presenta una tabla con las normas técnicas vigentes, su aplicación según el tipo de riesgo, el fundamento legal y observaciones específicas sobre el uso de cada elemento de protección personal. El casco de seguridad se rige bajo la norma NTC 1535 y se usa para golpes, caídas de objetos y impactos verticales. Su fundamento legal está en la Ley 1562 del 2012 y el Decreto 1072 de 2015. Es de uso obligatorio en áreas con manipulación de carga o estructuras elevadas. Las gafas o caretas aplican bajo la norma NTC 2249 y la ANSI Z871. Controlan el riesgo por partículas, chispas y radiación de soldadura o de corte. Su fundamento está en la resolución 0312 del 2019. Se debe elegir el tipo de protección, lentes, pantalla o careta según la tarea a ejecutar. Los guantes industriales están bajo la NTC 2824, por ejemplo, y están usados para cortes, abrasión, temperatura o productos químicos, bajo la Ley 1562 de 2012. También tenemos en tipo de EPP, protección respiratoria. La norma técnica aplicable es la NTC 2190 o el NIOSH en 149. El riesgo controlado son los humos metálicos, polvo fino y vapores tóxicos. Y en el fundamento legal está regido por el decreto 1072 del 2015 y en sus observaciones se recomienda prueba de ajuste, prueba de reemplazo, de filtros y de periodicidad.
También encontramos el calzado de seguridad por la NTC 1477, aplastamiento, perforación, descargas eléctricas. Lo rige la Ley 1562 del 2012 y el Decreto 1072 del 2015. Y en observación encontramos que debe ser una puntera reforzada, suela antideslizante y dieléctrica se aplica. También encontramos que la ropa de trabajo ignífuga y esta norma es aplicable por la norma NTC ISO 11612. Previene contra salpicaduras de metal fundido, calor, arco eléctrico. Está regida por la resolución 0312 del 2019 y en sus observaciones encontramos indispensable para soldadores o trabajos cercanos a hornos y altas temperaturas. También tenemos por otro lado los protectores auditivos. Esta técnica es aplicable en la NTC ISO 4869 y en el NIOSH. El riesgo que controla es la exposición a niveles de ruido mayor a 85 decibeles. Está regida por la Ley 1562 del 2012 y en sus observaciones encontramos que la selección entre tapones o copas según nivel de ruido y comodidad. También encontramos por último el sistema de gestión SST. Este es aplicable en el decreto 1072 del 2015 y en la resolución 0312 del 2019. Riesgo que controla la implementación del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, entrega y seguimiento de EPP. Lo rige la Ley 1562 del 2012 y en sus observaciones encontramos que el empleador debe garantizar la capacitación, inspección y reposición de estos elementos. Todos los elementos de protección personal deben estar certificados, mantenerse en óptimas condiciones y ser entregados gratuitamente por el empleador. La falta de cumplimiento puede dar lugar a sanciones administrativas por parte del Ministerio de Trabajo. Finalmente dejamos nuestras referencias bibliográficas, las cuales nos sirvieron de guía y fueron herramienta muy útil para obtener nuestra información. Muchas gracias.